Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas profe. noches, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches. Veo que están bien. Entonces vamos a aprovechar la motivación para avanzar un poco en filosofía. También la tarea que han hecho la otra vez está bastante bien orientado. Espero que no haya sido muy simple para la pretensión de ustedes también los planteamientos. Bueno, entonces, como parte de la unidad 1 todavía, vamos a ver, todavía no podemos salir totalmente de la introducción. Son términos que muchas veces uno puede pensar que ya lo dijo todo, entendemos todo. Por ejemplo, esto que nosotros habíamos también ya hablado en clase presencial, el asombro, la duda y situaciones límites. Entonces, trasladar también los planteamientos a las épocas actuales. Por ejemplo, ¿qué representa el asombro en el origen de la filosofía y en la actualidad? O sea, ¿qué significa el asombro? Bueno, hoy día que uno podemos repetir lo que encontramos en los libros, acerca del origen de la filosofía, pero en la actualidad lo que a mí me puede asombrar. ¿Se puede todavía usar esa palabra o ya no? La primera consulta. ¿Cuál es la función de la duda y a qué nos conduce? ¿De qué manera se manifiestan las situaciones límites en la actualidad, en los diferentes escenarios? A ver, cualquiera de las preguntas pueden tomar para responder. Ensayarme la respuesta. A ver. Asombro, duda, situaciones límite. ¿Qué es lo que puede causar el asombro actualmente? ¿O qué tipo de duda podemos aplicar también para llegar a lo que pretendemos? No es una duda de desconfianza, sino una duda. Podemos aplicar el método cartesiano. Una duda metódica, porque la duda que no es desconfianza, entonces a mí me ayuda a conducirme hacia lo que, sí, el sentido o la respuesta. Entonces, ¿a quién puede saber lo que tiene la respuesta? ¿Qué respuesta, verdad? Y a todo lo que nosotros buscamos, por ejemplo, ustedes en la carrera que están estudiando, lo encontraron, pues, la respuesta, o siguen buscando, o en realidad no nos planteamos eso. O sea que hay un planteamiento y a partir del planteamiento nosotros empezamos a buscar. Sin importar que estemos en curso avanzado o estamos iniciándonos. ¿De qué manera, qué tipo de situaciones límites hoy día uno puede considerar? La falta. La muerte. La muerte, así vamos a decirle, lo que todavía no podemos negociar. Pero hay otras situaciones que sí nosotros podemos sobrellevar. Por ejemplo, un ser humano puede elegir no morir. Yo puedo decir, yo no me voy a morir. Yo voy a ser eterno. Y también, ¿qué pasaría si todos fuésemos eternos? ¿Qué iba a pasar? ¿Por qué la gente tiene miedo de la muerte? ¿O por qué la vida es tan importante? ¿Por qué la vida es tan importante?
la vida es tan importante porque existe la muerte. Si todos fuésemos inmortales, entonces nadie cuidaría ese aspecto. Entonces tampoco tendría o sea, sería una motivación el cuidado de la vida. Y muchas otras cosas por lo que íbamos a evitar o simplemente pasar por alto si no existía esa barrera o ese límite que tiene el ser humano. Ahora, a partir de lo más simple, uno puede, por ejemplo, yo le planteaba a ustedes en el trabajo de proceso que la filosofía no sirve para nada, pero es lo más importante. Y he visto la respuesta bien orientada, ¿verdad? No sirve para ganar dinero, no sirve quizás para ser eterno, pero puede ayudarnos a desprendernos de aquello que pueda llevarnos por el camino que nos corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, los deseos. Platón decía, también como ustedes ya saben, estoy más cerca de la felicidad cuando soy capaz de controlar mis propios deseos. Entonces, simplemente para que tengan en cuenta que esto que dieron origen a la reflexión filosófica no han pasado de moda. El asombro, la duda y situaciones límite. Acá no le falta sacar una S, solamente situaciones límites tienen que ser. No es límites. Ustedes habrán aprendido eso en castellano. Y vamos a hablar entonces del valor de la filosofía en la vida cotidiana y en la educación. Actualidad de la filosofía. Nosotros, como nos autocalificamos, decimos que somos el animal superior. Decimos también por qué ocurre eso, porque somos los únicos que podemos decir eso y no hay ninguna posibilidad que el otro animal me pueda discutir, porque simplemente no habla. Entonces somos capaces de hacer obras también que pueda asombrarnos en todo momento, como también podemos hacer cosas o sea que el asombro también puede ser de manera negativa o de manera positiva. Y sería bueno porque un estudiante del primer curso en la facultad se asombre, ¿verdad?, frente al conocimiento. Se asombra en ese intento de búsqueda todavía del sentido o la respuesta. Ahora no tiene que desmotivarse si no encontró la respuesta o que todo lo que hace uno le parece que no tiene sentido. Por ejemplo, un camino muy largo que tenemos que recorrer para situarnos como sujeto que pueda conseguir los trabajos mediante la formación académica que tiene. Entonces eso día a día me tiene que dar una motivación. Yo no puedo ser igual que ayer, igual lo que decía a las 6 de la tarde hoy. Sí o sí me tengo que autocomprometer cuando soy estudiante universitario. Y si no me dan de afuera, yo internamente tengo que ir cultivando. Ahora, según el texto, el hombre aspira a la sabiduría, la cual se vincula con el conocimiento. O sea, el sabio es aquel que maneja la realidad o las cualidades esenciales, por ejemplo, de un objeto. Esa información certera, esa información que pueda enseñar y ayudar a reflexionar al otro. O sea, a través de la filosofía se desea vivir mejor tomando en cuenta nuestros conocimientos y experiencias. ¿Por qué poco se da o hay poco interés por la filosofía? No le puedo decir que es la fórmula para llegar a ser feliz. Entonces, si sabemos eso también vamos a ser felices los que estudiamos filosofía. Pero es una posibilidad. Como también el ser humano en toda ocasión se puede decir que es una posibilidad. Una posibilidad no de cuando uno estudia, se forma, no hay una garantía por lo que yo voy a conseguir un buen trabajo.
Pero hay una ventaja, que cuando me preguntan si yo tengo esa formación, puedo responder de manera afirmativa. ¿Qué pasa si yo nunca me preocupé por mi formación? Me van a preguntar y yo quizá me quede en silencio o voy a responder en forma negativa. El hombre ha empleado su capacidad de razonamiento y análisis para cuestionar una serie de dudas como cuál es el origen del universo y de la vida, qué se considera como el bien o el mal, qué es la estética, la existencia, la virtud, la belleza o la ética. O sea que todo eso constantemente, desde lo más básico, así como qué buena costumbre, qué mala costumbre, o sea, tenemos esas ideas. Tenemos la idea de lo que significa belleza, lo que significa estética. La estética, en este caso, significa una sensación. Y la ética, la práctica de la buena costumbre. Pero en nuestra mente siempre va a estar el ideal. Hay un modelo. Y de acuerdo a ese modelo, nosotros evaluamos la convivencia con los demás. Ahora, la filosofía surgió como una doctrina que a partir de una serie de razonamientos lógicos y metodológicos tiene como intención definir una visión integral acerca de los diversos conceptos abstractos. O sea, la filosofía trata de resolver lo que tiene que ver con el misterio. No es que resuelve, trata de resolver. Se formula preguntas y va poniendo cierto planteamiento como opción de respuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo digo que alcancé o digo que ya encontré, que hasta ahí no me puedo buscar? Y justamente ese es el límite que vamos a tener. Porque el hombre o el ser humano cuando cree que ya está totalmente educado, entonces, ¿qué más lo que puede buscar? Si cree que ya encontró la verdad, si cree que ya conquistó la justicia, la libertad en forma definitiva, entonces, ¿qué más buscaría? Ahora, la importancia de la filosofía recae en que una doctrina que busca respuestas racionales de los principios que rigen al ser humano y la sociedad, tomando en cuenta cuestiones que solo se pueden resolver considerando aspectos que van más allá de los hechos reales. Porque la realidad a mí me sirve como un parámetro, eh, como un norte también para que se pueda interpretar las relaciones que hay entre uno y otro elemento. Entonces, tenemos que ser capaces de leer la realidad. Que si yo hago esto, ¿no? Me dedico a la educación, ¿qué va a pasar dentro de 5 o 6 años? Y si hago lo contrario, si no me dedico, ¿qué va a pasar o qué puede pasar dentro de 5 o 6 años? Bueno, ¿alguna reflexión que ustedes quieran compartir hasta acá? A ver quién quiere dar una opinión. Por ejemplo, la pregunta que estoy mostrando ahora. ¿La filosofía se enseña? Más allá de lo que pueda decir la respuesta. ¿Ustedes creen que la filosofía se puede enseñar? Yo creo que sí, porque sería como compartir la sabiduría que la persona tiene, por así decirlo. Sí, está bien. A veces tomamos como modelo lo que es el otro. Pero también es importante que nosotros nos construyamos así, de a poco. No en sentido físico, sino en sentido de la autorreflexión. La autorreflexión es un paseo que nosotros podemos hacer en el interior de nuestra mente para revisar los acontecimientos que hemos hecho, lo que estamos pensando hacer y lo que ya hemos decidido hacer. O sea que esas preguntas muchas veces va
autodirigirnos también hacia las decisiones más importantes. Por ejemplo, cuando esto está combinado el tema de los valores, bueno, la integridad. ¿Qué pasa con una persona íntegra? Y siempre va a hacer lo correcto. ¿Y qué va a ocurrir si todos somos íntegros? Y todos vamos a hacer lo correcto, no habría muchos inconvenientes. O sea, ¿por qué hay problemas de índole personal o que sea producto de nuestra forma de pensar que nosotros no somos capaces de controlar, por eso manifestamos? Entonces, son de esa categoría de los problemas que más tenemos, que provienen de la no aceptación o la falta de análisis de lo que en un momento dado pensamos, pero no revisamos antes de, en términos vulgares, lanzar eso al público. Entonces es muy importante preguntarnos, por ejemplo, o como nos enseñaban lo que se dijo, que dijo Sócrates, las tres rejas, ¿verdad? Si no es cierto, si no es bueno, si no es útil, entonces ¿para qué yo voy a contar? No, simplemente eso se va a responder con un no es necesario. Ahora, según el texto nuevamente, desde sus inicios, la filosofía se presentó como una extraña forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar, que rompió con las estructuras sociales planteadas y que sin duda fue y sigue siendo la vía de reflexión frente al acontecer histórico y a los problemas e interrogantes más profundos del ser humano. La condena, bueno, lo que se ha hecho a Sócrates, justamente fue por la introducción de la reflexión, y eso por los gobernantes de turno no es bien visto. O sea que en un país donde el control lo hacen de manera autoritaria, entonces siempre se van a preocupar por el hecho de tener, por ejemplo, una sociedad pensante. Porque la sociedad pensante se da cuenta de lo que se manipula, lo que son las arbitrariedades, lo que se realiza en torno a cómo se maneja también el poder en nuestro medio. O sea que bien puede ser un ejemplo, porque en Paraguay al parecer no importan mucho los valores, sino importan mucho los colores, los colores partidarios. Entonces, uno puede decir que poco o nada nosotros reflexionamos, poco o nada pensamos en el momento en lo que, bueno, decimos que el sufragio es universal, es un derecho de ejercer la libertad del ser humano, pero esa libertad, cómo se corrompe cuando el otro puede interferir. Y el otro puede ser un anonimato, ¿verdad? Pero tiene una fuerza extraordinaria. En realidad no es mi decisión, sino en que yo pueda hacer cumplir la voluntad y la decisión del otro. Porque si a mí me manipulan en el momento de elegir, entre comillas, entonces no tiene ningún sentido hablar de filosofía. Y muchas otras cosas prácticas que nosotros podemos también mencionar. La filosofía es algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer que llamamos filosofía. Debemos por lo menos dar un concepto general de la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla. Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. García Morente nos dice esto, ¿verdad? ¿Qué se entiende acá? ¿Qué se entiende que la filosofía tiene que ser vivida?
¿Cómo yo voy a demostrar que vivo una filosofía? No ir a los extremos, ¿verdad? O sea, ningún exceso es bueno. No puedo hacerme muy del exquisito, por ejemplo, porque yo estoy filosofando, pero en realidad no es esa es la función que estoy ejerciendo había sido. El tema del ocio, por ejemplo, en la antigüedad el ocio significa ser pensante, pero el ocio del siglo XXI no tiene la misma finalidad, porque no sabemos, por ejemplo, en qué está pensando. El famoso TCOREI, ¿verdad? Que no tiene una finalidad muy positiva a veces, porque el hecho de tener mucho tiempo y no tener bien definido el plan de vida, el plan de formación, se puede tornar peligroso. Entonces, la filosofía necesita ser vivida. O sea que significa que yo cuando tengo que, de cada pensar, tengo que reflexionar. De cada acto que, lo que en forma errónea a veces voy a cometer, necesita ser pensado. Y para pensar no hace falta detenerse, no hace falta no trabajar. Mientras yo estoy haciendo otra cosa, puedo pensar en lo que no vamos a resolver los problemas así universales, pero si cada uno se dedica a intentar hacer el bien y no perjudicar a los demás, y la sumatoria de todos esos intentos de no perjudicar a los demás, creo que va a ser un proyecto muy positivo. Entonces, en ese sentido, la filosofía a nosotros nos tiene que servir para pensarlo. ¿Qué tal estoy con mis tareas de la facultad? ¿O por qué yo me inscribí en ciencia de la educación? ¿Cuál es mi propósito este año? Entonces, toda esa consulta lo voy a ir haciendo y también voy a tratar de responderme en forma coherente. Coherente porque yo no voy a pretender sacar calificaciones altas siendo que yo no hago el esfuerzo. Entonces, ese tipo de contradicciones también puede debilitar. A ver, ¿alguna acotación que ustedes quieran hacer? Que la filosofía necesita ser vivida. ¿O alguna opinión? Bien, entonces continuamos. Sigue diciendo el texto, ahí no menciona el estilo de vida. O sea que esa profunda reflexión puede convertir en un estilo de vida. Mi manera puede ser metódica, no metódica, pero se nota lo que soy consecuente con discurso y práctica, porque no crean que los demás no nos observan. Nosotros podemos decir, vivo solo, no, es como que no le importa a nadie, pero en esa sumatoria, en la sociedad, pues es muy importante siempre hacer lo que nos corresponde, hacer, como se dice, la parte o mi parte. Entonces, para comprender mejor la realidad de la filosofía es necesario abordar lo que hemos identificado como los principales problemas. Por ejemplo, los valores, el tema de conocimiento, la alteridad, que es la presencia del otro. O sea que en la presencia del otro podemos decir que construimos nuestra identidad, la libertad y sentido de la vida. O sea que, ¿qué es lo que da sentido a nuestra existencia? Estudiar, trabajar, comportarnos como corresponde, respetar a los demás, expresar nuestra manera de ser sin interferir en territorio ajeno, o lo contrario, apoyar también la libertad del otro. Porque si uno impide
o se convierte en barrera, ¿no?, para que la otra persona tenga su desarrollo, es también un problema muy grave, ¿verdad? No solamente la censura de mi propia libertad, sino la censura de la libertad del otro. Por ejemplo, eso ocurre mucho en los noviazgos, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto que se usa mucho ahora que, a ver, un noviazgo tóxico, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que una de las partes o las dos partes están fallando en su reflexión. O sea que ningún ser humano lo va a autoprometer el hecho de que va a involucionar. Todos tenemos el proyecto, ¿no?, de mejorar cada día o de evolucionar. O sea, la evolución no tiene que ser algo que forme parte de mi decisión, sino tiene que ser algo natural. ¿Y qué pasa si yo mismo impido mi propia evolución y también impido la evolución del otro? Está bien que yo sea el responsable de mi no evolución, pero yo también haga el papel de impedir la evolución del otro. Eso sí es un atentado directo contra la libertad del ser humano. Y un atentado directo contra esa búsqueda del sentido de la vida que todos necesitamos también trazar, fijarnos dentro del ámbito que nos compete vivir cuando hablamos específicamente de los valores. El respeto, la libertad, el reconocimiento del otro y una búsqueda de la integridad en lo posible, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario ahí. Bueno, entonces yo puedo suponer que se entiende todo y avanzamos. Lo encontramos acá, Bauman, por ejemplo, un escritor muy conocido y que nos habla justamente de esa cultura líquida, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la metáfora de una cultura líquida? O sea, que no se queda, es poco frecuente, es poco, no es permanente. Entonces, en nuestra época, la época del pluralismo cultural, nos dice Bauman, opuesta a la pluralidad de la cultura. No es un tiempo del nihilismo, que todo conduce a la nada. Lo que hace la situación humana confusa y las elecciones difíciles no es la ausencia de los valores o la pérdida de su autoridad, sino la multitud de valores escasamente coordinados y débilmente vinculados. Tenga o no tenga razón, Bauman también hace esta observación. O sea que muchos dicen, los valores ya no existen. Otros dicen, los valores se han dejado de practicar. Y otros pueden decir, los valores se han cambiado de contenido. Porque uno dice, pero yo te respeto. Pero si ponemos dentro de los indicadores el respeto, ¿qué significa? Vamos a evaluar si corresponde o no corresponde. O sea que el respeto significa darnos cuenta de que el otro existe. Y si yo no soy consciente de que el otro existe, entonces estamos en un mundo donde el relativismo pregona. O sea que yo voy a entenderlo según mi interpretación y de acuerdo a eso yo me voy a practicar. O va a depender solamente de mi humor para que yo te salude o te sonría, ¿verdad? Pero eso no son características de un ser que está en una evolución permanente. Eso en cuanto al sentido de la filosofía o el valor de la filosofía en la vida cotidiana y en la educación. Y también se puede hablar de la actualidad. Ahora, filosofía y educación, que también ustedes tienen filosofía de la educación, y no se puede hablar de educación sin una filosofía.
¿Por qué? Porque sí o sí, o indefectiblemente, nosotros necesitamos un modelo de persona que formar. O sea, cada uno se pone eso en su mente. O sea, ¿qué modelo de persona a mí me gustaría ser? Y eso, la educación a mí me va a conducir hacia esa conquista. O sea que la relación entre educación y filosofía es muy difícil o imposible de encontrar. Y le vuelvo a decir, no puede haber una educación sin una filosofía. O sea, sin una idea o sin un modelo de persona que yo quiero formar o lo que yo quiero ser. Y habla de funciones en cuanto a la relación que hay entre filosofía y educación. La primera viene dada de la reflexión que la filosofía de la educación hace del hecho educativo como tal. O sea, entendiendo, por ejemplo, que es una cuestión antropológica y la importancia que pueda tener la educación. O sea, hacia qué nos conduce la educación. ¿Es algo positivo o es algo negativo? Y tengo entendido que vamos a comprender como una situación positiva. Otra de las funciones radica en la finalidad de la educación. ¿Y cuál es la finalidad de la educación? Y es la formación integral del ser humano. Ahí está también integrada la ética. Necesariamente la educación tiene que ser positiva. Y teniendo o considerando los problemas actuales, también se utiliza la educación como para superar esa barrera. O sea que una sociedad educada no tiene que vivir sumido en la pobreza, en tema de la falta de ética, el atropello a la dignidad del otro. Entonces, si yo veo ese tipo de situaciones, es justamente porque hay una ausencia de educación, hay una carencia de educación. Entonces, automáticamente yo debo entender eso también como sujeto en formación. Y más todavía cuando soy sujeto en formación universitaria. Otro aspecto en la educación es la visión antropológica. Eso que ya estábamos diciendo. Que la educación debe ser una visión integral. O sea que la persona que yo quiero formar. Ahí puede integrarse el tema de la inteligencia, la trascendencia, la espiritualidad, la libertad, la responsabilidad, el amor, la sociabilidad. Entonces ahí puede esto sonar como algo hasta religioso, porque cuando hablamos de ética es como que hablamos de algo que no estamos muy acostumbrados a veces. Entonces esto tiene que tener una visión integradora y no una visión reduccionista. O sea, la educación no tiene que reducir al ser humano a un solo componente, sino a un miembro activo que sea capaz de expresar su dinámica de la libertad, su dinámica de bienestar y ser un modelo ético en todo momento y en todo lugar. O sea que eso significa la integridad. No solamente cuando me observan yo voy a tener un comportamiento positivo, sino también voy a, aunque nadie sepa, aunque nadie me vea, yo tengo que hacer posible que mi entorno esté mejor cada día. Mediante renuncia y esfuerzo, renunciar a lo negativo y optar por lo positivo, entonces va a ser una orientación muy positiva. Y una función de la filosofía que no se puede olvidar es la formación de la conciencia crítica. Esa propuesta que también vamos a encontrar, ¿qué significa la conciencia crítica? O sea que el hecho que yo sea
capaz de emitir un juicio, emitir una opinión a partir de la realidad que vivo. Entonces, siempre va a ser un motivo para volver a pensar y un motivo que significa justamente el tema de la reflexión. O sea que si atendemos la filosofía puede ser bastante útil en nuestra vida cotidiana. Y hay una pregunta final, no es para que ustedes respondan. Como estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación, ¿cuál es la función que me interpela? O sea, la función que hemos visto. Y la palabra interpela significa requerir, compeler o simplemente preguntar a alguien para que dé explicaciones sobre algo o para que cumpla una obligación. O sea que el gran compromiso que nosotros tenemos que tomar, asumir un rol ya desde el inicio como estudiante de la educación superior y como estudiante de una carrera tan comprometedora que es Ciencias de la Educación. Entonces, con esa consulta yo le dejo y si quieren responder también ahora con una o dos opiniones, podemos compartir. ¿Qué les parece? Porque es una pregunta directa para usted. Y si miramos la función o las funciones, acá vemos formación de la conciencia crítica, por ejemplo, uno, la educación, la visión antropológica, el modelo de hombre, persona que queremos formar, de estar planteada por una correcta voluntad, por ejemplo, o en torno a los valores, y la reflexión que la filosofía de la educación hace el hecho educativo como tal. O sea, que ese pensar cotidiano que tenemos que tomar también como un horizonte para que podamos reflexionar. ¿Está bien? ¿Habrá alguna consulta entonces? Si tienen. ¿Algún despertar que les haya surgido ahí? Profe, Sí. sí, en cuanto a la pregunta, así cortito nomás, te digo, te respondo. Yo creo que como la función no solamente nuestra es enseñar, eh, o sea, no reflexionar nosotros mismos, sino enseñar también a reflexionar. A ver, Liliana. Sí, correctísimo. O sea que esa es la función justamente nuestra. La educación, por ejemplo, no se queda en una persona nomás solamente, sino es como que nosotros proyectamos esa imagen, proyectamos esos valores que practicamos y cuando uno se equivoca, lo mismo también. El reconocimiento del error, por ejemplo, es demasiado importante como para poder avanzar. Y muchas cuestiones vamos a encontrar en nuestro camino como para poder también usar como criterio y entender que la filosofía sí puede ser bastante útil si somos capaces de ver. Esa famosa expresión, ¿qué significa ver lo que vemos? O vamos a dejar pasar nomás así los acontecimientos o de alguna manera vamos a ser también partícipes, no involucrarnos así en discusiones ni peleas, sino que nos permita reflexionar y que nuestra reflexión y su producto sea también un motivo de aprendizaje para los demás. Esa es nuestra tarea como estudiante, como docente. ¿Está bien? Así que mucho gusto entonces en compartir con ustedes y vamos a continuar por este sendero de por lo menos intentar la búsqueda de la reflexión mediante la filosofía que a mí al menos me corresponde enseñar eso y una semillita que vamos a dejar seguramente a lo largo del año. Muchísimas gracias por la atención y nos reencontramos en la siguiente clase.
Gracias, Gracias, profe. profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao.